Que Dios les bendiga, sean bienvenidos nuevamente a este estudio de la palabra de Dios y es un gusto para mí poder compartir con ustedes una palabra de Dios que pueda servir a sus almas, que pueda edificarles, que pueda bendecirles y creemos que Dios nos quiere bendecir el día de hoy, sean bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar delante de Dios y que podamos, sobre todo alcanzar los propósitos que el Señor tiene con nuestras vidas, que son muy buenos. Él desea bendecirnos, desea ayudarnos y el propósito de su palabra es orientarnos, ayudarnos para que nada nos falte y podamos, como dice una parte de la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, para que seáis verdaderamente mis discípulos. Entonces, bienvenidos a esta reunión. Yo quisiera el día de hoy poder compartir con ustedes un tema que yo le he puesto por título Un gran propósito. Y en mi mente, al hablar de este gran propósito, quiero referirme al propósito de glorificar a Dios y de extender su reino. Si ustedes gustan, son como dos cosas, pero van de la mano. Es lo mismo, glorificar a Dios, extender el reino, es un gran propósito. Y creo que cuando una persona se convierte a Dios, inmediatamente está en su mente, está en su corazón, agradar a Dios, servir a Dios, glorificar a su Padre Celestial. Yo creo que los que hemos experimentado esa salvación en Cristo Jesús, hay algo en nuestro corazón, una tremenda gratitud por tantas cosas buenas que Dios nos ha dado. Y si bien es cierto, en esta vida también hay cosas negativas que a lo mejor no las entendemos o a lo mejor hasta no nos gustan, finalmente son más las cosas buenas y positivas, de modo que al final de cuentas nuestro corazón se siente agradecido. Y qué bueno que así sea, qué bueno cuando una persona en su corazón siente gratitud por Dios día con día. Estimados hermanos, todos aquellos que se sienten hoy agradecidos con Dios, benditos sean ustedes porque esa es una evidencia de que en su corazón está Cristo. La gratitud es algo muy especial, es algo que se manifiesta en los hijos de Dios. Los hijos de Dios nos sentimos muy agradecidos con Dios. No tenemos razón para pensar o decir mal de Dios de ninguna manera. Antes está en nuestro corazón glorificar a Dios y está en nuestro corazón y decimos, Señor, ¿cómo le hago para extender tu reino, Padre Celestial? Está en nuestro corazón hacerlo. Y por eso yo quiero compartir esta palabra que yo le he titulado Un gran propósito. Sé que es importante tener propósitos en la vida. La persona que no tiene propósitos, pues tampoco va a lograr nada o no va a lograr cosas importantes. Cuando uno tiene el propósito de glorificar a Dios, eso le permite entonces enfocarse, orientarse, trabajar para lograrlo. Cuando uno quiere ganar almas, tienes que prepararte, tienes que preocuparte, tienes que tomar determinaciones, si no, no vas a ganar ningún alma. Entonces yo quiero proponerles hoy a ustedes cosas muy sencillas para que las tomen en cuenta y de esa manera ustedes que quieren servir a Dios puedan servirlo, puedan glorificarle y también puedan extender el reino como también entendemos que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo les invito, vamos a hacer una oración, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día con su preciosa palabra y con lo que Él nos quiere hablar. Oramos, por favor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Padre. Señor, tus bendiciones han sido una tras otra, día tras día, hasta este día, Señor. Y Padre, Señor, nos sentimos, Padre, impulsados, Señor, a buscar, Señor mío, no solamente quedarnos con una acción de gracias, sino a buscar glorificarte de tal manera, Padre, que tú seas exaltado, Señor. Padre, entendemos también, Señor mío, que tú debes ser conocido por otras almas, Señor, que viven perdidas y también queremos trabajar en eso. Hoy enséñanos, por favor, Señor. Hoy permítenos entender lo que tenemos que hacer una vez más, de modo que todo aquel que esté en su corazón, Padre, todo aquel que tiene en su corazón estas cosas, las entienda y las pueda llevar a cabo, Señor, sin ninguna dificultad, y tú seas glorificado. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, voy a invitarles a leer una palabra de Dios y vamos a partir de ahí para explicar este tema. El
pasaje principal del tema del día de hoy es Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Lo voy a leer y vamos a ir explicando de alguna manera esta palabra. Dice la Escritura, Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, este pasaje, como toda la palabra de Dios, es muy importante y es muy necesario entenderlo. Jesús está diciendo que sus discípulos, los que hemos creído en Él, debemos ser la luz de este mundo. De hecho, dice Él que somos la luz de este mundo, se refería a sus discípulos. Pero esta palabra aplica a todos los que hoy nos consideramos sus discípulos. Pero también dice en el verso 16 que esa luz debe brillar. Dice, delante de los hombres, para que vean las buenas obras, dice, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es nuestra responsabilidad glorificar a Dios. Para eso, entonces, se requiere alinear nuestra vida de tal modo que lo podamos lograr. Cuando yo oraba por esta palabra que Dios me ha dado, yo tenía en mi mente, y les quiero compartir lo que venía a mi mente al orar y al entender esta palabra. En mi mente estaban los buenos hermanos, las hermanas que han sido fieles a lo largo de los años, que han estado, como se dice en el dicho, al pie del cañón con las oraciones, que han estado perseverando con las reuniones y que tú ya sabes, nosotros ya sabemos los hermanos que nunca fallan, los que siempre están ahí, las hermanas, los hermanos que son firmes en la oración, los que están presentes en las reuniones, los hermanos que económicamente aportan puntualmente sin falta de ningún tipo. Y ahí están siempre los hermanos. No solo eso, que cuando toman una encomienda, y la mayoría de ellos tienen alguna encomienda muy específica, no la sueltan. Lo que hacen, lo hacen con tal esmero, con tal devoción, que ha venido a ser a estas alturas una gran contribución al reino de Dios. En mi mente estaban ustedes, hermanos, y quiero decirles, gloria a Dios por ustedes, estimados hermanos, que han sido fieles y responsables. No pierdan el propósito. Es un gran propósito. Ese propósito glorifica a Dios. Por medio de ese propósito se logra extender el reino de Dios, porque gracias a ese esfuerzo podemos tener reuniones, podemos tener locales, podemos tener lugares donde se predica la palabra de Dios domingo tras domingo, semana tras semana, y no pocas almas tienen la oportunidad de escuchar y aún encontrar la salvación de sus almas. Es un gran trabajo, es un excelente trabajo. Y estimados hermanos, estimadas hermanas, que hoy les podemos llamar fieles, porque también la misma Biblia dice así, el apóstol Pablo, cuando se refería a algunas de iglesias, les decía a los fieles, a los santos. Qué nombres tan preciosos para personas tan dedicadas y tan esforzadas. Estimados hermanos y hermanas, estaba en mi mente esta palabra para invitarles, no dejen de hacer lo que han hecho a través de muchos años, síganlo haciendo, porque eso ha hecho que el reino de Dios, hasta el día de hoy esté en pie. Hasta el día de hoy se ofrece el evangelio, se sigue ofreciendo gracias a ese esfuerzo, y yo estoy seguro lo seguiremos ofreciendo por medio de ese esfuerzo. Entonces, no hay que soltarlo. También estaban en mi mente, al orar por esta palabra, a estos amigos que yo esperaría que algunos de ellos sean hermanos, que han dicho y que nos han dicho algunos de nosotros, hermano, yo quiero servir, yo he entendido, yo sé que el camino de Dios es lo mejor, lo que más me conviene. Y hay una actitud muy buena, hay una gran disposición de parte de estas personas. Quieren colaborar, quieren servir, quieren ser útiles. No están algunos quizás todavía plenamente integrados a la iglesia, pero hay en su corazón el anhelo y el deseo. Escuchen con atención. Yo quiero compartirles de la palabra de Dios, incluso de algunas experiencias que les permitan entender con claridad el caminito que hay que seguir. Y el caminito es ser fieles. El caminito es ser muy responsables, día tras día, semana tras semana y año con año.
Y de esa manera Dios es glorificado. Y de esa manera ustedes pueden contribuir a extender el reino. No se queden con el deseo solamente. Sí hemos visto y hemos sabido de personas que de pronto se ven dispuestas, anhelantes, pero después de algún tiempo pierden el encanto, pierden el deseo. Y de eso no se trata. Se trata de que tú has entendido que esta palabra es de Dios. Tú has entendido que este camino es el de Dios. Agárrate firme y sigue hacia adelante con todo tu corazón. Para ti es esta palabra también. Y también por último, yo al orar pensaba en las personas que han intentado caminar este camino, se han esforzado por algún tiempo, pero en algún momento dado han flaqueado, en algún momento dado han desmayado, en algún momento dado no han hecho a cabalidad las cosas. Y los quiero invitar, estimados hermanos, que por favor entiendan que es necesario afianzarse, es necesario afirmarse. No pueden quedarse donde están, no deben quedarse ahí, pues si no hacen el esfuerzo requerido, quizás Dios mismo en su momento ya no les dé oportunidad. Y sé que también hay personas así, y yo espero que esta palabra también te pueda servir a ti, estimado hermano, que has fallado, pero que Dios quiere ayudarte para que no te quedes ahí, para que tú puedas ser parte de este gran propósito, de este gran proyecto que es glorificar a Dios, que es extender su reino. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la determinación firme de hacer algo. Qué importante es que en el corazón de un cristiano esté la determinación firme de glorificar a Dios. Para eso, como dije, hay que prepararse. La determinación de extender el reino de Dios, para eso hay que prepararse. No hace mucho estaba yo escuchando un noticiero y en el noticiero aprovecharon para mostrar el personal que había detrás de las cámaras y empezaron a elogiar a aquellos hombres y mujeres que hacían posible aquel noticiero. Incluso dijeron que sin aquel personal tan comprometido sería imposible llevar a cabo aquella tarea. Yo lo tomo como ejemplo, lo que estaban diciendo aquellas personas que estaban dando las noticias y que estaban presentando a sus compañeros que estaban pues detrás de las cámaras, en los controles, en otras tareas, pero que gracias a ellos decían, sin ese personal tan comprometido sería imposible llevar esta tarea. Fíjense lo que decían, sin aquel personal tan comprometido sería imposible llevar aquella tarea. Y yo quiero hacer un énfasis en eso. Para poder sacar adelante un proyecto importante se requiere personal comprometido. Esa es una palabra clave que hoy yo quiero invitarles a considerar. Personal comprometido. Y quiero compartir otro ejemplo con ustedes. Creo que la mayoría de los que han leído la Biblia, los que hemos leído la Biblia, sabemos lo siguiente. Jesús escogió a 12 discípulos. Posteriormente envió a otros 70 a los diferentes lugares donde él iba a pasar predicando. Y al final de su ministerio, como a los 3 años y medio, como bien lo hemos sabido, eran como unos 120 discípulos. Era un grupo que pues no era, digamos, muy grande. Podríamos decir también que no era muy pequeño. Pero sobre todo lo que podemos, digamos, analizar en este día de ese grupo es que no era un grupo cualquiera. Aquellos 120 eran un grupo de personas altamente comprometidos con el Señor Jesucristo. Eso es importante resaltarlo. Eran un grupo de personas altamente comprometido con el Evangelio del Señor Jesucristo, con el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con esos 120? Bueno, la historia cristiana nos dice que en muy pocos años, 2, 3 años, Jerusalén y sus alrededores estaba llena de cristianos. En muy poco tiempo habían avanzado a pasos agigantados. Pero no era algo, digamos, ¿cómo decirlo? No era una cuestión de casualidad. Es que eran un grupo de personas tan comprometidas que entonces llevaban a cabo tareas que permitían que el reino de Dios se extendiera con eficacia. Eran personas altamente comprometidas. Y yo creo sinceramente que si nosotros, los cristianos, hacemos lo mismo, si cada uno de nosotros
es una persona fiel, comprometida, perseverante, yo no dudo que podamos lograr los mismos resultados. De hecho, Dios quiera y lo podamos lograr. Pero lo que sí nos queda claro es que nuestro compromiso no debe de fallar. Quiero hablarle aquí a los jóvenes, porque sé que los jóvenes tienen fuerza y capacidad. Y también creo que pueden ser instrumentos poderosos, pueden ser personal altamente comprometido, porque hemos conocido jóvenes que empezaron precisamente, personas que empezaron siendo muy jóvenes, pero vivieron de tal manera que han sido una bendición en el reino de Dios a través de todos los tiempos y aún entre nosotros. Creo que hay testimonios de personas que desde los 18 años, 20 años o menos decidieron comprometerse fielmente con el Señor y el resultado ha sido muy positivo. Entonces, estimados jóvenes, se requiere personal comprometido para este propósito de llevar el reino de Dios hacia adelante y glorificar a Dios. Y mi pregunta sería, ¿quién levanta la mano? Ojalá y tú que me escuchas, estimado hermano joven, digas, aquí estoy yo. El Señor cuenta conmigo. Y no solamente los jóvenes. Creo que hay un lugar y hay una tarea para todos los que estamos escuchando esta palabra. Aún para los ancianitos. El ancianito también puede decir, la ancianita también puede decir, yo también quiero, yo también puedo. A lo mejor ya no puede caminar el ancianito, no puede ir tan lejos, pero puede orar fervorosamente, puede tomar las cargas del reino y empujarlo con esa fuerza que es más poderosa que el que camina todavía. Y todos podemos entonces. Y la pregunta es, ¿quién levanta la mano para servir a Dios y empujar este proyecto, este propósito? Dios quiera y muchos podamos decir, Señor, aquí estoy yo. Cuenta conmigo, Señor. Estoy yo seguro, estimados hermanos, estimados amigos que me escuchan, estoy bien persuadido, bien seguro. Un solo hombre, una sola mujer, bien dispuestos, bien comprometidos, serán grandemente productivos en el reino de Dios. En cualquier cosa, pero hoy nos interesa el reino de Dios. Un hombre, un joven, un varón, una mujer, incluso un ancianito, una ancianita, bien comprometidos, dispuestos a hacer la parte que les toca. Y estoy seguro de algo, empujará el reino con fuerza. Y eso se espera, estimados hermanos. Y eso desea nuestro Dios. Y Dios quiera y que nadie se quede atrás. Que los que estamos escuchando esta palabra podamos decir, sí Señor, cuentas conmigo Señor. Dice la palabra que algunos en épocas pasadas se ofrecieron voluntariamente al Señor. Y qué bonito cuando las personas tienen ese ánimo, ese corazón, esa disposición, que no les cuesta trabajo, que saben por qué lo hacen, que saben para quién lo hacen. Y de eso se trata. Aquí no se trata de una cuestión religiosa, aquí no se trata de agrandar un grupo X o Y, no se trata de grupos, aquí esto es el reino de Dios. Creo que nos queda claro. ¿Quién nos llamó? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Sabemos que algún día le rendiremos cuentas al Señor y queremos hacer las cosas bien desde ahora. Así es de que un hombre y una mujer bien comprometido será altamente productivo. Yo quiero ir más allá todavía. Si un hombre, una mujer, un joven, imagínate un joven, y tengo en mente algunos jóvenes que sé que tienen la facilidad de salir a predicar, no solamente a una plaza, a una cárcel, sino incluso en su colonia, con su Biblia en mano, a tocar la puerta, visitar personas, orar por los enfermos. No solo los jóvenes, por supuesto, cualquiera podemos hacer eso. Pero qué necesario es entonces la determinación. Qué importante es el ánimo, qué importante es tener un proyecto, un propósito, tener en mente qué buscamos, que es glorificar a Dios. Y una sola persona logra mucho, uno solo, logra mucho. Una sola persona puede evangelizar varias personas a la semana. Y si lo hiciera por lo menos con 2 personas, sería muy valioso, especialmente si lo hace bien, con dedicación, con cuidado. Pero el siguiente paso es esto. ¿Y qué tal un grupo? ¿Qué tal 5 hermanos? ¿Qué tal 10 hermanos?
¿Qué tal 50 hermanos con este propósito, con este compromiso? Créanme, el reino de Dios avanza y llega lejos. Y debe llegar muy lejos, porque hay compromiso. Hoy quiero hablar de ese compromiso, estimados hermanos. Tenía en mente entonces a mis hermanos fieles, aquellos que en las reuniones ahí están, aquellos que en las oraciones ahí están, aquellos que en lo económico para las necesidades del reino de Dios ahí están, aquellos que en las cosas que son necesarias en el reino de Dios, que hace falta limpieza, que hace falta esto, que hace falta aquello, ahí están, sacan un tiempo. Todos tenemos muchas ocupaciones, es la verdad, pero el que ama a Dios sabe sacar un tiempo para Dios, un tiempo provechoso para Dios, en las oraciones, en el trabajo, puede hacerlo, no hay nada peleada una cosa con otra, todo se puede, todo está en que esté en el corazón, la disposición. Y un grupo entonces de personas altamente comprometidas, ya está el ejemplo, 12, 70, 120 dinamitaron Jerusalén y sus alrededores, en poco tiempo. Aquella vasta región estaba evangelizada. Miles de cristianos en pocos años, según la historia. ¿Qué había en ellos? Una firme resolución, glorificar a Dios, extender el reino, un compromiso real y verdadero. No andaban con pequeñeces, estaban dispuestos a servir al Señor con todo su corazón. Ese es el tema del día de hoy, estimados hermanos. Y vamos a volver a la palabra de la que partimos. Jesús dice en Mateo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús está diciendo a sus discípulos, Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz. Jesús está afirmando a sus discípulos que ellos ya son la luz. Son el ejemplo para este mundo de lo que se debe ser como persona en la vida. Y no solo eso, Jesús está dando a entender también que ellos tienen la luz, son luz y tienen la luz, y que deben llevar adelante este propósito, deben llevar el conocimiento de Dios a los que no la tienen. Y dice que son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Cuando habla de una ciudad, habla de una organización. Ahora bien, la iglesia es una organización. La iglesia no es una persona. La iglesia son varias personas organizadas. Y estas personas organizadas son como esa ciudad en un monte. No se puede esconder, cualquiera la va a ver. Cualquiera va a decir, oye, ahí está una iglesia donde de verdad ahí Dios se manifiesta. De verdad ahí Dios hace acto de presencia. Y qué hermoso es que podamos ofrecer una reunión de la iglesia donde la gente pueda conocer a Dios, donde pueda acercarse y encontrarse con Dios. El día de hoy, hermanos, yo quiero insistir que se necesita un compromiso muy serio con este camino que Dios nos ha establecido. Sin eso no vamos a ir muy lejos, y voy a hablar de algunos ejemplos negativos, pero me interesa más hablar de los ejemplos positivos para lograr este propósito. Mi invitación a los estimados hermanos, sigan firmes. Mi propósito con este estudio, a los que han dicho que quieren caminar con Dios, escuchen bien, para que hagan las cosas como se requiere, y serán de grande bendición en el reino de los cielos, en este tiempo y en esta tierra. Y dije hace rato, a los que han desmayado, para que se levanten y no se queden allí en el retroceso, sino que puedan avanzar. Entonces Jesús en esta palabra primeramente nos dice de una ciudad que no se puede esconder. Después nos habla de un candelero que alumbra a todos en la casa, y es como si hubiera un doble enfoque. Un enfoque es hacia el mundo, un enfoque es hacia la casa. En el primer caso de la ciudad que no se puede esconder, nos damos cuenta que entonces el Señor quiere que la iglesia sea una cuestión visible, donde la gente pueda ver que ahí se está hablando de Dios, que puedan conocer a Dios. El otro aspecto tiene que ver con el buen testimonio que debemos tener en nuestra casa, porque dice que es como
la luz que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestra vida tiene un propósito. Si ya Cristo te salvó, si ya Cristo te hizo entender su palabra, Él te enseña entonces que tú debes ser de muy buen testimonio en tu casa, en todas las cosas. Y se puede. Y también aquí obviamente entendemos, se requiere un buen testimonio hacia afuera, hacia el mundo. Y en este sentido, como grupo, es el énfasis. Una cosa es tener un buen testimonio en lo personal, otra cosa es tener un buen testimonio como iglesia. Y que podamos entender entonces estos dos aspectos de la demanda que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando entonces primeramente del enfoque hacia el mundo como iglesia. Y de hecho quiero compartir 4 elementos o 4 actividades que como iglesia realizamos y que por medio de esas actividades la gente ha podido llegar a escuchar de Dios e incluso han llegado a conocer a Dios. Y es nuestra tarea seguir adelante con esos propósitos, con esos objetivos, para que la gente siga teniendo la oportunidad de conocer a Dios. Hay muchas almas perdidas. El Señor Jesús está diciendo, ustedes son la luz. Y es que este mundo en el que vivimos es un mundo en tinieblas. Hacia donde nos volteemos es tinieblas, perdición. La gente está perdidísima. ¿Y quién les mostrará el camino de Dios? Somos nosotros, estimados hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos pues a enseñarle a este mundo perdido? Me quiero hoy enfocar principalmente de nuestra responsabilidad hacia el mundo y como iglesia. ¿Cómo le vamos a mostrar al mundo como iglesia que somos la iglesia del Señor? ¿Cómo les vamos a mostrar el camino correcto que tienen que seguir? Me parece que hay algunas actividades que permiten que esto sea notorio y que permiten que la gente pueda conocer al Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a ver algunos aspectos que hacen posible que la iglesia no se pueda esconder, sino que sea visible al mundo entero. Quiero hablar de cuatro aspectos prácticos en el servicio a Dios, que son necesarios para que el mundo pueda conocerlo. El primero que es necesario, quizás no van en el orden estricto, pero todos son igualmente importantes: las oraciones. Si bien las oraciones no son algo estrictamente público del todo, son las oraciones las que permiten finalmente que el reino de Dios avance hacia afuera, que el reino de Dios pueda alcanzar a muchos perdidos. Creo que estamos de acuerdo, quizás la mayoría de los que hoy estamos aquí, en que la oración es necesaria, en que la oración es importante para que el reino de Dios se pueda extender, para que Dios pueda obrar milagros como seguramente obraba, y la Biblia así lo registra, con aquellos 70, con aquellos 12, con aquellos 120, había milagros. Había señales portentosas de parte de Dios, pero también había detrás de ello muchas oraciones, fervorosas oraciones que se hacían grupalmente. La oración, por supuesto, que va desde lo personal, va desde lo familiar y va desde lo grupal como iglesia. Por eso decía que hermanos que oran fielmente no lo dejen de hacer. La oración es algo que todos debemos hacer, y quizás es algo que algunos solo eso puedan hacer. Algunas personas por su edad, por su enfermedad, quizás sea lo único que puedan hacer, pero qué importante que lo hagan bien, porque de ello va a depender la extensión del reino de Dios. Entonces las oraciones son una forma de lograr un cometido, de lograr que el reino de Dios se extienda, de lograr que el nombre de Dios sea conocido, porque las oraciones traen la bendición de Dios sobre las almas. Ahora bien, las oraciones son un asunto muy importante. ¿Y qué pasa si se descuidan las oraciones? ¿Qué pasa si se deja de orar? Bueno, creo que nos queda claro. ¿Cuántas veces escuchamos malas noticias? Que las personas, en lugar de caminar con Dios, se van al pecado. Creemos que son falta de oración. ¿Cuántas veces quizá nos damos cuenta que el avance del reino es muy precario? Falta de oraciones seguramente. Entonces se ocupa un grupo, un equipo de personas comprometidos con una oración seria, primeramente personalmente, dependiendo los casos.
en algunos casos familiarmente, y en otros casos, y en la mayoría de los casos esto es también posible y necesario, a nivel grupo, a nivel iglesia. Un equipo de hermanos que oran fervientemente, constantemente, harán que el reino de los cielos avance entre los perdidos, que la iglesia se fortalezca. Y creo que el que menos puede hacer entre nosotros puede orar. Y puede orar de tal manera que la bendición venga a ser notoria. Para esta tarea de orar, toda la iglesia, todos los que somos iglesia, estamos incluidos. Nadie queda fuera de esta tarea. Aún nuestros ancianitos. A veces nuestros ancianitos ya no pueden quizás trasladarse y batallan ya para caminar. Algunos ya de plano están en su camita, pero aman a Dios. Hermanos que están en su camita, que están enfermitos, no dejen de orar, por favor. No dejen de pedir para que el reino siga avanzando. No dejen de orar por sus hermanos. No dejen de orar por los que predican la palabra de Dios para que la hablen como la deben hablar. Hermanos ancianitos, hermanos enfermitos, es muy importante su oración. Dice la palabra en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tomo solamente este pasaje a modo de ejemplo de la importancia de la oración. Ustedes saben que hay muchos ejemplos de esto mismo, de la necesidad que tenemos de la oración. Y yo pregunto, no a los hermanos fieles, porque sé que ellos lo hacen, pero pregunto a aquellos que entienden que esta es su responsabilidad, a modo de exhortación. ¿Estás orando diligentemente y constantemente para que se extienda el reino? Cualquiera que no lo está haciendo, tiene una falta delante de Dios. Hoy, por supuesto, la invitación es, considéralo. El reino no avanza con personas que sueltan los propósitos. El reino de Dios avanza con personas que lo agarran y perseveran semana tras semana, año tras año, toda su vida. Con esas personas el reino de Dios avanza y avanza poderoso. Hoy la exhortación es, levantemos la oración fiel, la oración responsable. Siguiente aspecto que quiero compartir con ustedes para que el reino de Dios avance. Parece algo sencillo. El propósito, acuérdense, es para que este mundo pueda conocer de Cristo. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora bien, voy a hablar de las reuniones. Y las reuniones son un aspecto de la vida práctica de la iglesia que es muy importante. Las reuniones de iglesia son precisamente lo que Dios quiere que sean algo visible. Dios quiere que la gente pueda encontrar una palabra que les pueda enseñar, que les pueda dar a conocer de su nombre. Para eso hacemos las reuniones. Para eso tenemos en primer lugar la reunión de domingo. En esta reunión de domingo predicamos el evangelio, predicamos la palabra, predicamos a las personas sobre el pecado para que se arrepientan y buscamos guiar a las almas hacia Dios. Entonces las reuniones son muy importantes, pero aquí entra el papel de la iglesia de manera muy importante. Para que una reunión glorifique a Dios, se requiere de la asistencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una obligación sagrada de asistir a las reuniones. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, se ha visto que una reunión donde hay muy poquitos, pues ni ganas, como que se enfría todo, como que a los demás se les quitan las ganas también. Y eso es negativo. Eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios. Creo que algunos entendimos desde hace muchos años, yo lo entendí así y pienso que otros tantos de la misma manera. Yo entendí que a una reunión no hay que faltar. Desde un principio entendí, de hecho sí nos lo explicaron, sí nos dijeron, no falten. Recuerdo yo que por falta de instrucción, al inicio de nuestra caminata cristiana, en nuestra casa teníamos una pequeña tienda. Y entonces yo por la mañana me iba a un lugar a la iglesia, mi familia se iba por la tarde a otro,
en domingo. En ese entonces no habíamos escuchado la instrucción sobre el día de reposo. Y me acuerdo que yo les decía a ellos, a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, váyanse a la iglesia ustedes. Yo ya fui por la mañana, ahora váyanse ustedes por la tarde y yo me quedo a atender la tienda. Claro que era un gran error. Era el día de reposo, no había necesidad de abrir ninguna tienda. Pero yo no había entendido, no me habían instruido. Pero la primera instrucción que recibí, nunca jamás se volvió a abrir la tienda en domingo. Nunca jamás. Nunca jamás se volvió a hacer tareas en domingo. ¿Por qué? Porque yo entendí, y creo que muchos lo hemos entendido así, el día de reposo, el día del Señor es para el Señor, es para las cosas de Dios, es para asistir a la iglesia, mínimo una vez. Algunos de nosotros lo hacemos doble por la cuestión de que tenemos que compartir el Evangelio por la mañana y a veces por la tarde. Pero para la mayoría de cristianos, mínimo la responsabilidad es una vez. Y es muy valiosísima la asistencia. La asistencia es un testimonio público del compromiso que hay con el Señor. Es un compromiso público que glorifica a Dios. Es algo visible. La gente ve la congregación, ve las personas, ve las familias. La gente se anima, la gente se admira. La gente dice, yo necesito eso, yo quiero eso. Pero donde no hay personas devotas a la reunión, donde la gente no se prepara para la reunión, donde la gente se queda a lo mejor en su casa sin necesidad, peor, se va a otros lugares que no convienen, a los deportes. O sea, una persona así está muy perdida, ¿eh? Sin embargo, también nos hemos encontrado tres tipos de cosas. Hablo de la primera, que es positiva. Gracias a Dios porque hay hermanos que no de un año ni de dos, de muchísimos años, nunca faltan, nunca pierden, siempre están ahí. Y si alguna vez llegasen a faltar, es por una cuestión realmente muy fuera de lo común, alguna enfermedad, alguna situación muy crítica, que se quedan en la casa. Pero fuera de eso, hay personas entre nosotros tan asiduas a la reunión que nunca faltan y son benditos. Y yo les digo, sigan adelante. Es muy importante que lo sigan haciendo. También hay personas que han entendido el valor, pero de pronto ya no lo hacen con la determinación, ya no lo hacen con el ánimo, sino que de pronto se ocupan en una cosa, luego en otra, y una vez que empiezan como a darse esos permisitos por sí mismos, se vuelven inconstantes. Y hay un sector en las iglesias, lamentablemente, que se ha vuelto inconstante a lo largo de los años. Y yo quiero decirles, estimados hermanos, eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios, especialmente cuando hay la posibilidad de asistir. Hay que asistir, hay que ir a servir. En la iglesia siempre hay una labor. Está bien, algunos ya hemos escuchado el Evangelio muchas veces, lo entendemos, lo practicamos, qué bueno, nunca nos hace daño la palabra de Dios, pero siempre hay un servicio que podemos hacer, siempre habrá personas por las que podemos ir y acercarnos y predicarles al final, compartirles, preguntarles, guiarles, ayudarles, llevarlos, traerlos. Yo no sé, siempre hay algo importante que podemos hacer. No es bueno dejar de asistir, y hay un sector de personas que a lo largo de los años han dejado de asistir, van a veces no van, y se ha vuelto una inconstancia. Eso, por supuesto, no es bueno. No es bueno porque eso no glorifica a Dios. La idea es que como luz de este mundo podamos brillar, podamos resaltar, podamos ser el ejemplo. Y aquí está entonces esta cosa tan importante, este aspecto tan importante. La asistencia a las reuniones es muy, muy importante. Ahora bien, en la propia Escritura encontramos ejemplos también negativos. Dios le reclamó a su pueblo muchas veces que descuidaban el día de reposo. Y estoy ahorita centrándome en el día de reposo solamente, pero la verdad es que cada reunión es muy valiosa. Y Dios les reprochaba, ¿por qué no atendían con diligencia el día del Señor? Y no es nada nuevo. Desde la antigüedad y hasta los tiempos presentes se sigue repitiendo esto. Pero yo les quiero decir algo. Gracias a Dios, no con todos es así. El grupo de hermanos y de hermanas que entendieron desde un principio la necesidad
de asistir a la reunión y que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, con fidelidad, con firmeza, constantemente, ha sido una bendición. Es por ellos que las iglesias mantienen las puertas abiertas. Es por ellos que se ofrece un espacio a cualquier persona necesitada para que pueda escuchar la palabra. Si fuera por los faltistas, si fuera por los que a veces son inconstantes, imagínense, ya no habría reuniones. Y si uno estudia la palabra de Dios, ahí está el reproche de parte de Dios. Quiero leer en Hebreos 10, versículo 25 en el Nuevo Testamento, lo que dice la misma palabra, porque está en toda la Escritura este mensaje, esta exhortación. Dice en Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregarnos. Es importante congregarnos. Es importante. No podemos dejar de congregarnos. ¿O cuáles serían las causas para poder, digamos, justificar el no asistir a las reuniones que delante de Dios son un gran testimonio y son de muchísimo valor? Porque están en la palabra. Porque Dios quiere que lo hagamos. Yo creo que hay una quizás que es cierta, que podemos decir que es válida, y es cuando una persona está enferma. Cuando una persona está enferma, se entendería que pues cómo va a ir a la reunión si está enferma. Pero, ¿qué creen? Son pocos casos así. Son pocas personas bajo esa circunstancia. La gran mayoría de nosotros no tiene esa circunstancia. Por lo tanto, se espera que la gran mayoría de nosotros pueda asistir a escuchar la palabra de Dios. Y aquí les quiero decir a los hermanos, a los amigos que han entendido este mensaje, que quieren caminar con Dios. Preferible, decía Jesús, antes que pecar, córtate la mano. Yo no sé cómo te lo puedo yo explicar a ti, pero preferible que perdieras algo, perdieras tu cartera, a que te perdieras un domingo la reunión. Preferible. Espero que el ejemplo te sirva. Tú quieres caminar con Dios, quieres ser parte de ese equipo de personas comprometidas con las que Dios se va a glorificar, no te pierdas una reunión. Ya hablamos de la oración. Ojalá y tú seas una persona que ora fervorosamente y que buscas todavía cómo orar mejor. Y ahora te digo de las reuniones, que tú seas una persona que primero pierde la cartera, prefiere perder la cartera antes que perderse una reunión. Yo sé que hay personas entre nosotros. Si tú les preguntas, oye hermano, te quiero hacer una pregunta, dime, en el último año, ¿cuántas veces has faltado a la iglesia? Y va a haber no pocos que te digan, ni una sola, estimado hermano, ni una sola. Y a lo largo de 10 años, tampoco. ¿Qué es eso? Fidelidad, un compromiso de altura. Con ese tipo de personas el reino sube, el reino avanza. Sin personas así, todo es una vergüenza. Estimado hermano que quieres caminar con Dios, estimado amigo que quieres caminar con Dios, no te des permisos que Dios no da. La asistencia es un testimonio público. Ese día hay que ponernos nuestra mejor camisa. Ese día hay que ponernos nuestro mejor pantalón, nuestra mejor ropita. Ese día hay que peinarnos bien peinaditos, con gel y con toda la cosa, porque es el día del Señor. Hay que ir a la iglesia y hay que irnos lo más pronto posible, con ánimo. Y llegando a la iglesia, vamos a prepararnos para recibir la alabanza, los cantos, y vamos a cantarle a Dios. Y tú vas a ver cómo Dios hace milagros. Y tú vas a ver cómo Dios se glorifica. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo se derrama. Porque hay corazones que están dispuestos a glorificarle. Sin eso yo te digo algo. El reino se sepulta. Algunos están sepultando el reino de Dios. Algunos están sepultando la gloria de Dios con sus faltas. Y deben de saberlo. Y no quedarán sin el trato de Dios. Por decirlo de la manera más suave. Dios los tratará a los faltistas, a los que desmayan, a los que teniendo un compromiso no lo cumplen. Con ustedes el reino no puede avanzar. Así de que los nuevos, aquellos que quieren caminar con Dios, entiendan bien las cosas. No se den permisos que Dios no les da. Los cristianos fieles no faltan ni un solo domingo. Ahí están siempre. Y me estoy refiriendo nomás al domingo. Para los que entienden de la reunión de entre semana de oración o de discipulado, tampoco faltan. Siempre están allí. Y me consta y puedo demostrarlo con testigos vivos, con personas que conozco, que siempre están ahí, que rarísimamente faltarían por una cuestión muy indispensable, alguna consulta, alguna situación muy básica, pero es muy raro.
en general ahí están. Ahora bien, hay situaciones, sí lo entendemos. Hay cuestiones de trabajo que pueden ser un impedimento, hay cuestiones familiares que pueden ser un impedimento, hay cuestiones económicas que pueden ser un impedimento, sí es verdad. Asistir a las reuniones es todo un reto. Para algunas personas representa un trayecto, transportarse, caminar, viajar, implica entonces un pasaje, implica tiempo. Para todos implica más o menos lo mismo, unos un poco más, unos un poco menos, pero para todos requiere un esfuerzo. Hay que entonces prepararse para estas cosas. Si es una cuestión de trabajo, y esto se da frecuentemente, a veces por cuestiones de trabajo, la persona dice, es que pues no pude por el trabajo. Ok, está bien. Quiero decirles a los hermanos que trabajan, que finalmente toda persona en este mundo tenemos que trabajar, y hemos tenido que trabajar, pero que a pesar del trabajo, el trabajo nunca ha sido, digamos, un estorbo cuando uno quiere servir a Dios. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, en el caso del trabajo, muchas veces lo que hay que hacer es orar, a veces tomar decisiones, a veces cambiar de trabajo, a veces hacer varios cambios, de tal manera que sea posible que el tiempo que es necesario dedicarle a Dios no nos lo robe el trabajo. Todo es importante, pero Dios es primero, está el trabajo, está la familia y todo requiere un tiempo. Pero no puede ser que el tiempo de Dios sea el sacrificado, eso no es así. De hecho, en orden de importancia, primero es Dios, luego la familia, después el trabajo, y al final un cristiano responsable y ordenado lo logrará todo. El cristiano, o más bien la persona que pretende ser cristiana, pero es perezosa, es irresponsable, pues no va a poder, va a decir, no, es que no pude, y se va a justificar. Pero en realidad lo que se requiere es buscar la manera. Yo sé de hermanos que teniendo esto en cuenta, han ajustado sus trabajos, sus horarios, algunos han trabajado por su propia cuenta para disponer de tiempo y no ser de alguna manera estorbados a la hora de sus reuniones. Perfecto, bien hecho, hermanos. Pero creo que todo mundo en un momento dado lo pudiera hacer si tan solo quisiera. Yo preguntaría, ¿has hecho el esfuerzo necesario para ajustar tu trabajo, para que te permitan el domingo, para que te permita un horario donde puedas asistir a tus reuniones? Si no has hecho el esfuerzo, pues entonces es que no tienes el compromiso. Porque el que tiene este anhelo y este compromiso, créeme, sí lo ha hecho. Y lo digo de primera mano, porque se han tomado decisiones al respecto. ¿Qué otros aspectos hay? La familia. Algunas veces, algunas hermanas pues batallan con su esposo porque es inconverso. A veces se batalla con los hijos. Yo quiero decirles algo a los hermanos y a las hermanas. La familia no debe ser un impedimento. A la familia hay que atenderla apropiadamente y eso lo entendemos todos. Pero la familia no puede serte un lazo. No puede la familia oprimirte, no puede la familia detenerte de tu servicio a Dios. Y estoy hablando de un servicio correcto y adecuado a Dios. No estoy hablando de algo desordenado. El otro día escuché el caso de una iglesia pentecostal, creo que pentecostal, donde una señora se iba desde un día temprano, se estaba toda la noche y el siguiente día muy tarde. Eran prácticamente 2 días y una noche en una especie de oración, no sé, tipo retiro, pero no era tanto retiro, era cada mes. Tenían ese tipo de asambleas el pastor con algunas supuestas hermanas. Y entonces era muy largo, todo un día, toda una noche, todo el siguiente día prácticamente. Y el esposo y los hijos de esa señora que conocí, abandonados. Yo creo que ahí hay un desorden. Máxime porque era, si mal no recuerdo, cada mes, lo cual, pues sí era pesado. Creo que eso no es precisamente de lo que estamos hablando. Yo estoy hablando de reuniones que son muy importantes, pero que son 2, 3 horas. 2 veces por semana, en general. Creo que no es mucho. Es algo totalmente compatible, sin descuidar ninguna cosa. Es algo que encaja en el orden perfectamente. No estamos hablando de exageraciones. Entonces las cuestiones familiares no pueden ser un obstáculo. No puede ser que el esposo diga, no vas a la reunión porque yo digo. Yo creo que una esposa que ha, digamos, puesto en orden toda su casa, su comida, no la pueden privar de una reunión de domingo de 11 a 1:30 o a 2 de la tarde. Creo que estaría fuera de lugar. No creo que sea correcto que a una hermana la priven de una reunión de entre semana. Una reunión de entre semana. Creo que si un esposo o los hijos hicieran eso, están tomando, digamos, una determinación equivocada. Y ningún cristiano podemos estar sujetos o esclavizados a ningún familiar
que nos limite de las cosas esenciales de Dios, de las cosas que son realmente justas. Estoy hablando de algo justo y espero que en esto no haya confusión. Es necesario atender a las cosas. Todo se puede atender, la familia y la iglesia. La iglesia tiene un tiempo, la familia tiene otro tiempo y una persona organizada lo logrará todo. Y hay otros aspectos también que estorban en la cuestión de la asistencia de las personas. Encontramos, por ejemplo, las cuestiones económicas. Yo he escuchado de personas que dicen, no vine porque no tenía para el pasaje. Bueno, parece un poco complicado eso, ¿verdad? No tenía para el pasaje. Yo creo que una persona que tiene en su corazón el deseo de servir a Dios, se prepara, ora, dice, Señor, yo quiero ir el domingo a la iglesia, yo quiero ir el martes a la iglesia, se prepara, ora y digo yo, ahorra también, ora y ahorra, porque ya sabe que tiene que hacer cierto gasto. Y entonces por cuestiones económicas yo no creo que una persona en un momento dado se pierda su compromiso con la iglesia, que es un gran testimonio público y de muchísima utilidad, porque eso hace que el reino de Dios se extienda, avance, haya un modelo a seguir. Yo sé que quien ama a Dios, en la cuestión económica, si no tiene dinero, hasta caminando llega. Hace poco fuimos a sepultar a un amado hermano, ancianito. Él por muchos años caminó 2 horas desde donde vivía allá en la sierra hasta el lugar donde se predicaba. 2 horas le tomaba caminar un poco más, pero a lo largo de los años nunca se cansó, siempre fue fiel. Todo el tiempo que tuvo fuerza en sus piernas, asistió a las reuniones con mucha fidelidad. Cuando se quiere, se puede. Querer es poder. Y ahí está la importancia de la asistencia a las reuniones, es muy valiosa. Hermanos fieles, síganlo haciendo. No han perdido ningún domingo, ningún martes en años, no los pierdan, sigan igual. Hermanos que quieren caminar con Dios, primero pierdan la billetera antes que perderse una reunión. Y a los que han fallado, ahí está la exhortación, arreglen sus vidas, dan un mal testimonio al no cumplir con sus deberes que pretenden tener con Dios. Otro punto, son 2 más y terminamos. El siguiente punto es el servicio que hacemos en la iglesia. En nuestros lugares de reunión, normalmente hay diferentes actividades que realizar, desde las tareas de limpieza, hay área de escuela dominical con toda una serie de cosas que se tienen que hacer, que se tienen que trabajar, que se tienen que elaborar. Está el área de sonido, está la librería y hay otras muchas funciones que son necesarias llevar a cabo para poder funcionar como congregación, como iglesia, para dar un servicio a las personas que nos visitan, que nos acompañan, y para eso se requieren manos bien dispuestas, personas bien comprometidas, que toman una labor y no la sueltan. Y gracias a estas personas, la iglesia ofrece un servicio de excelencia. La gente que llega puede llegar, encontrar un lugar limpio, una silla cómoda, bien ventilado, un sonido correcto y cada cosa que le permite recibir un mensaje de la palabra de Dios con claridad, que le permite llegar a conocer a Cristo. ¡Qué hermosa tarea! Ahora bien, qué importante es hacerlo y no dejar de hacerlo. Hay situaciones a veces que se dan que son lamentables. Hay personas que de pronto dicen, ya no voy a hacerlo. Yo creo que puede haber situaciones particulares que ameriten que alguien ya no lo haga, pero en lo normal no son cosas que se deban dejar de hacer más porque sí. Y aquí se requiere un gran cuidado de parte de cada persona. Incluso estas cosas se deben hacer con mucho gusto. Así sea la limpieza, sea el sonido, sea la tarea que se realice, la que sea. Se debe realizar con mucho amor. Se debe realizar con mucho esfuerzo, con mucha constancia, semana tras semana, año con año. Si no hay otra cosa de mayor importancia que se tenga que hacer, hay que hacer esa pequeña, pero hacerla con dedicación. Es malo cuando las personas lo dejan de hacer. Es malo cuando alguien dejó algo que le tocaba a otros y no lo hizo. Es malo cuando alguien se empieza a quejar por cuestiones que podrían llamarse pequeñeces. Una persona así ya no tiene ese compromiso, ya no está a la altura del compromiso de un discípulo. Un discípulo es una persona comprometida que va con todo
y que por medio de ese compromiso, por medio de ese serio y responsable deber, saca adelante la obra de Dios. Ahora bien, también es cierto, hay personas que por alguna razón quieren ser cristianas o pretenden ser cristianas, pero no participan en nada. Y yo digo que la persona que no participa en nada, pues no es nada. O sea, no es discípulo, porque en la obra de Dios todos somos necesarios. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa, pero todos somos indispensables. No hay así como que ya no hay nada que hacer, siempre hay algo importante que hacer. Una tarea muy básica que hacer en el reino de Dios. Uno hace una cosa, otro hace otra, y todos colaboramos para glorificar a Dios, para que las almas sean alcanzadas. Todos podemos hacer una tarea, y el que no hace nada, no es nada, no es discípulo. Aquí me dirijo a los que nos quieren acompañar como iglesia, a los que quieren comprometerse o han dicho a Dios, yo quiero caminar contigo, Señor. Ubícate, busca un lugar de servicio, hazlo con fidelidad y no lo sueltes nunca. Y cuando lo sueltes es porque agarraste otro de mayor responsabilidad y le encargaste a alguien más el que tú hacías. Pero no vuelvas atrás, es ir hacia adelante con ese compromiso, porque hay un propósito, un gran propósito, glorificar a Dios, extender el reino. Por último, voy a dar este último punto que también es muy importante para que el mundo conozca de Cristo, para que el reino sea extendido, para que la iglesia sea glorificada, para que la iglesia de Cristo brille. Y es el siguiente. Me voy a referir ahora a la cuestión económica. La verdad es que en este mundo la cuestión económica es algo indispensable. Todos necesitamos del dinero para las necesidades básicas de nuestras vidas. En la iglesia no es distinto. La iglesia tiene sus propios gastos. Cuando nos referimos a la iglesia nos referimos a los gastos de la congregación, a los gastos que son necesarios hacer para poder tener reuniones, para poder tener las cosas que son necesarias para las reuniones. Y desde la antigüedad vemos que el pueblo de Dios entendía ese compromiso con las necesidades del reino. Voy a leer un pasaje que ustedes quizás conocen muy bien, solamente es un pasaje de entre los muchísimos que hay, pero voy a leer solamente para enfatizar esta necesidad. Deuteronomio 14, versículo 22 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Muy bien, este versículo es representativo de otros muchísimos que aparecen a lo largo de toda la Biblia y aún en el Nuevo Testamento. Es representativo de algo, de una demanda de Dios. Dios está diciendo, necesito que pongas de tu dinero para el sostenimiento de mi obra. Eso es lo que quiero enfocarme, no en otra cosa ahorita. Entonces dice la palabra indefectiblemente. La palabra indefectiblemente significa sin falta, sin excusa, sin justificación. Sin falta, dice. Diezmarás todo el producto de tu grano que rinde de tu campo cada año. Esto significa que Dios puso sobre su pueblo una carga económica que tenían que llevar de manera puntual, de manera seria y responsable año tras año. Y gracias a Dios, por mucho tiempo el pueblo lo hizo. También es cierto que hubo etapas en las que no lo hizo y también no se dejaron esperar los reclamos de Dios. Lo que no queda de duda, no hay la menor duda, Dios demandó a su pueblo el sostenimiento de su obra. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a sostener la obra del reino de Dios? Quiero decirles que, gracias a Dios, hay un grupo de hermanos y de hermanas comprometidos, no de ahora, de siempre. Siempre ha habido personas comprometidas con Dios y que gracias a esos hermanos y hermanas comprometidas se puede abrir las puertas de un local, se puede ofrecer una silla con un espacio bien ventilado y limpio, con las cosas necesarias para que cualquier persona que lo desee pueda escuchar un mensaje del bendito evangelio y conocer a Dios. Todo eso se debe a hermanos que saben el compromiso que tienen con Dios, que saben que no es un asunto que se le deja a otros, que saben que es un asunto suyo. Gracias a esos hermanos fieles también, puedo yo decir una vez más, lo que hoy tenemos
se debe a ellos, a hermanos que desde un principio decidieron separar un porcentaje de sus entradas invariablemente, de manera seria y de manera responsable. Y es gracias a ellos que hay congregaciones abiertas, que hay lugares donde la gente puede escuchar la palabra y que muchas cosas llegan a muchísimas almas gracias a esos hermanos que solventan económicamente esas cosas. Porque en su corazón pusieron ser fieles y lo han hecho a lo largo de los años. Y qué bueno porque eso honra a Dios, eso glorifica a Dios. Y qué malo con aquellos que no saben qué es eso, con aquellos que se excusan, que no tienen, que no pueden, que no les alcanza. Son puras excusas, porque en realidad todos podemos. De alguna forma, todos tenemos la oportunidad de contribuir. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios, incluso para que no se fueran a equivocar, hasta les designaba la forma. Les decía 1/10 parte, así como para que no se confundieran mucho. Mira, te queda 9, tú das 1. Y era una forma de Dios guiarlos con puntualidad, con exactitud, de tal manera que nada quedara fuera de lugar. Dios es un Dios de orden. Él no pide algo fuera de lugar, Él pide lo correcto. Y era correcto. En la actualidad, las necesidades de nuestro tiempo moderno no son muy distintas a las del tiempo pasado. En el tiempo pasado había un tabernáculo que había que sostener, había ministros que había que sostener. En la actualidad hay locales, hay lugares donde hay que estar pagando renta, donde hay que pagar ministros, donde hay que pagar muchas cosas. Las necesidades siguen siendo muy parecidas. Y si en la antigüedad era necesario 1/10 parte, yo creo sinceramente que en la actualidad no es menos. En la actualidad es lo mínimo también. Entonces Dios les especificaba las formas para que lo hicieran de una manera segura. En la actualidad la necesidad sigue en pie. Y gracias a Dios una vez más por los hermanos y las hermanas fieles que lo han hecho. Ellos han hecho que las cosas de Dios hasta el día de hoy se mantengan vivas. De verdad que bueno es por los hermanos fieles, porque gracias a una iglesia fiel es que el evangelio sigue corriendo, sigue avanzando. Nosotros mismos somos el producto, somos el resultado de hermanos fieles, fieles a la palabra, fieles al compromiso económico, fieles a las oraciones, porque oraron por nosotros, porque en su momento ellos aportaron lo económico para que nosotros pudiéramos llegar y sentarnos y escuchar una palabra que luego cambió nuestro corazón. Y esos hermanos fieles fueron el medio de Dios para que se lograra nuestra salvación. Y hoy somos nosotros los que hacemos eso, para que otros se salven. Y no lo podemos dejar de hacer. Tenemos que seguirlo haciendo. Gracias a Dios por estos hermanos fieles. Y me viene a la memoria un hermano fiel que ya no está con nosotros. Que en algunos momentos, lo puedo decir con mucha certeza, que estábamos en una situación a lo mejor apretada. El hermano llegó con sus diezmos en su momento, dijo, hermano, aquí está esto. Y de verdad, cuánta bendición, cuánta ayuda fue para seguir adelante con los compromisos que como congregación teníamos. Y qué bendición son estos hermanos que invariablemente lo hacen, de lo poco o de lo mucho. Y además porque si uno lee la Biblia, estimados hermanos, se los digo a todos, a los hermanos que lo hacen, que lo han hecho a lo largo de los años, síganlo haciendo. A los que dicen que quieren caminar con nosotros, que se quieren integrar, o sea, no pueden quedar fuera. Esto es un compromiso con Dios, esto no es otra cosa. Esto es un compromiso, si ustedes ven la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, vemos en muchísimas partes esta enseñanza de contribuir para la causa de Dios, con mucha fidelidad, con mucha puntualidad. Esto no es un asunto dejado a otros, es un asunto que uno toma en su corazón con toda seriedad. Y es gracias a eso entonces que aquí estamos en pie, tenemos lugares donde se predica la palabra de Dios, gracias a esos recursos. Dios bendiga a los que lo han hecho a lo largo de los años. Y aquí está la invitación a los que son nuevos, a los que se quieren integrar. Es necesario hacerlo con fidelidad. Dios les reprochó también en este aspecto a personas de las épocas pasadas, porque no lo hacían. Decían, es que ustedes tienen abandonada la casa de Dios. Y Dios los reprendía severamente, porque no lo hacían. Y yo estoy seguro que el día de hoy no es muy distinto. La reprensión de Dios para las personas inconstantes, para las que no saben un compromiso. Hay personas
que de verdad no sienten ese compromiso. Dan cuando pueden, según ellos. Dan cuando sienten, lo cual se traduce en nada seguro. Podríamos decir, a las 500. Con ese tipo de personas el reino queda sepultado. Con personas que piensan que la obra de Dios es de vez en cuando pueda, cuando sienta, olvídate. De verdad el reino de Dios desaparece. Es gracias a los hermanos que de lo poco o lo mucho, con fidelidad, consagran como un compromiso, un porcentaje de sus entradas. Es que el reino de Dios hasta el día de hoy está en pie. Es gracias a Dios y a esos hermanos que nosotros lo hemos recibido. Y somos responsables de transmitirlo de la misma manera, haciendo lo mismo para que llegue a muchísimos otros. Quiero decirles que al inicio, cuando llegué yo a esta iglesia, yo había asistido a otras iglesias de tipo pentecostal, y en aquella época estaba muy de moda la cuestión de la doctrina de la prosperidad, y había ciertos abusos, sobre todo en las cuestiones económicas. Yo en lo personal, la verdad, tuve algunas serias dudas al respecto al mirar la forma en que se hacía un énfasis sobre las cuestiones económicas, y tuve mis dudas. Incluso llegué a pensar que no era correcto designar una 10ª parte para la obra de Dios, que para mí en todo caso no era tanto para la obra de Dios, era para aquellas personas que estaban evidentemente manipulando las cosas. Y bueno, llegó el punto en que asistí a esta iglesia y me di cuenta que en primer lugar ya no se pasó charola, cosa que en otras iglesias sí se hace, y no es que propiamente eso sea malo. Lo malo es finalmente cuando ya aquello se pervierte. Pero bueno, en este caso no había charola. Cuando yo llegué a esta iglesia no había charola, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención que quien quería contribuir lo hacía de manera secreta, allá en la parte trasera. Me llamó la atención. Al inicio, compré unos materiales, en aquella época unos cassettes. Me sorprendió mucho el precio en los que me lo dieron. Yo estaba acostumbrado a pagar 3, 4, 5 veces más por ese tipo de material, y me quedé asombrado. Dije, esta gente es otra cosa. Esta gente no está lucrando. Esta gente está buscando hacer las cosas. Y entonces entendí algo. Le dije, Señor, perdóname. Yo estaba dudando en consagrar un porcentaje para ti del 10%. Señor, ayúdame a partir de ahora. Que todo lo que tú me des, Señor, mínimo, yo consagre esta parte para ti. Y le doy gracias a Dios que me ha ayudado para hacer esto año tras año, hasta el día de hoy. Y no creo que esté equivocado, más bien me he sentido muy bendecido de hacerlo. Me he sentido bendecido de contribuir en la causa de Dios. Y sé que muchos hermanos que me escuchan se identifican conmigo. Adelante, hermanos, este es el camino. Sigamos sosteniendo la obra de Dios. Dios quiere glorificarse, su reino se seguirá extendiendo. Acuérdense, con un grupo de personas fieles es posible. A los que son nuevos, que nos quieren acompañar, preferible perder cualquier otra cosa que perder el cumplimiento de sus deberes. A los que no lo han hecho, porque también entiendo que puede haber personas que no lo hacen, porque mayormente la cuestión económica no es un asunto que nosotros estemos al pendiente. Me refiero en las iglesias donde predicamos, no estamos viendo ni sabemos qué persona da, qué no da. En realidad no lo sabemos. Pero si alguien ha dejado de hacerlo, queremos invitarlo, arrepiéntase de su pecado y haga bien las cosas. No sepulte el reino de Dios, no sepulte la gloria de Dios. Levante la gloria de Dios. Empuje el reino de Dios. Hacer una cosa buena de vez en cuando lo puede hacer cualquier pecador. Cualquier pecador se saca unas monedas, unos billetes y le da a un necesitado. Cualquier pecador puede dar una ofrenda para la iglesia. Digamos, un momento dado lo puede hacer, y quizás lo han hecho muchos. Pero yo no estoy hablando de eso. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere un compromiso serio y radical para que ese recurso pueda transformarse en cosas que ayuden a que el reino de Dios de verdad vaya lejos, llegue lejos. Y ese es el propósito. Y gracias a esos hombres y esas mujeres que sí lo hacen, el Evangelio hasta el día de hoy lo tenemos en pie. La invitación es, para concluir, sigámoslo
manteniendo de pie. Terminamos con la lectura de la Escritura donde empezamos, solamente para resumirlo. Jesús dijo entonces: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz, ustedes son el ejemplo a seguir. Lo que ustedes hagan es muy significativo para que la gente pueda creer, para que el mundo pueda conocer de Dios, para que Dios pueda ser glorificado. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, en nuestra propia casa, nuestro buen ejemplo, que tus hijos sepan que tú tienes un compromiso en lo económico con Dios, que tus hijos sepan que tú tienes un compromiso en la oración con Dios, que tus hijos sepan que la reunión que tú tienes con Dios es de muchísimo valor, y que ellos tienen que entender que ellos no son primero, primero es Dios. Y ese tiempo de Dios es exclusivo para Dios, y es un tiempo apropiado, no es un tiempo exagerado. Tus hijos tienen también su propio tiempo y ellos lo deben de saber. Dice: alumbra a todos los que están en casa. Y así en todas las demás cosas. Cuando tú contribuyes en el servicio de la iglesia, es un buen testimonio. Verso 16 y concluimos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre tu buen comportamiento. Y las cosas no las hacemos ciertamente para que nos alaben a nosotros. Es claro que no. Pero dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo principal es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a concluir el estudio con una reflexión. Yo te quiero preguntar. Tú examina tu vida, tu corazón. ¿Eres tu discípulo? ¿Eres el tipo de discípulo comprometido del que estamos hablando, del que hemos hablado el día de hoy? ¿Quieres ser discípulo? ¿Entiendes el tipo de discípulo que se requiere ser? Un grupo de personas comprometidas, como dijeron los de las noticias. Ellos dijeron que sin aquel personal tan comprometido sería imposible llevar a cabo aquella tarea. Yo te digo algo: sin un equipo, sin un grupo de hermanos y hermanas bien comprometidos, este proyecto del Evangelio es imposible llevarlo adelante. Se requiere personas bien comprometidas. Hablamos de 4 aspectos que glorifican a Dios, que lo hacen notorio al mundo entero incluso. Las oraciones diligentes. Te pregunto: ¿haces oraciones fervientemente y diligentemente? Te pregunto: ¿tienes una parte en el servicio de Dios o no haces nada? Sería muy penoso si tú te consideras discípulo pero no haces nada. Sería muy penoso, sinceramente, porque todos podemos contribuir. Nadie quedamos exentos salvo los enfermitos. En el caso del servicio, sí. Los ancianitos a lo mejor que ya no pueden asistir, ya no pueden llegar hasta la congregación, están exentos. De ahí en fuera todo tiene un lugar, tu familia tiene un espacio, un lugar, atiéndela, pero a Dios tienes que darle la parte que a Dios le toca. Como dijo Jesús: dale a César lo que es del César y a Dios dale lo que es a Dios. ¿Eres constante a tus reuniones? ¿Cuáles son las excusas? ¿El trabajo? ¿El pasaje? ¿Las cuestiones familiares? Organízate. Toma decisiones. Porque hay muchos que la familia no los ha detenido y no han abandonado a la familia. Hay muchos que el trabajo no los ha detenido y no han abandonado el trabajo. Hay muchos que la cuestión económica no los ha detenido. Han organizado su cuestión económica, han orado por eso y Dios los ha ayudado. Te pregunto de tus aportaciones. ¿Cuáles son tus aportaciones al reino de Dios? ¿Qué porcentaje dedicas para el reino de Dios? ¿Cada cuánto? De veras, contéstate tú. Tú tienes la respuesta. Habrá algunos que pueden decir con toda confianza: todas las 10% de mis ingresos las he consagrado a mi Dios. Son benditos. Han sido muy útiles, han sido de gran provecho.
para impulsar este reino de nuestro Señor. Se ha traducido eso en muchas cosas valiosas para poder apoyar a predicadores que de verdad van de un lado a otro a compartir este evangelio precioso, visitando enfermos, consolando personas, gente desesperada. Si tú supieras cuánta necesidad, los predicadores terminan un caso y ya están con otro, terminan ese otro y ya van con otro, sin descuidar su familia obviamente. Y gracias a tus aportaciones, ellos pueden moverse. Y qué útil sería que otros tantos más pudieran tener un apoyo para dedicarse a esta obra tan excelente. En poco tiempo el reino de Dios avanzaría. Pero yo te pregunto, es parte de la pregunta, ¿cuáles son tus aportaciones? ¿Cuáles son tus aportaciones? ¿Qué porcentaje dedicas? ¿Cada cuánto lo dedicas? ¿Cuándo fue la última vez que aportaste? Tú tienes la respuesta, pero creo que por el mensaje también entiendes si estás falto o si estás bien delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, de verdad que cuánto se requiere, Señor, un corazón que te ame. Oh Dios, hay muchas justificaciones, Padre, no permitas que ninguna permanezca en pie. Derríbala, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que ninguno se justifique, Padre. Y que todo aquel que te quiere servir, Señor mío, no tenga la menor duda que a ti nadie te sirve de balde, Señor. Que tú eres un Dios poderoso, que tú mereces, Señor, que se te sirva. Y que, Padre, hay una gran recompensa para el que lo hace, Señor. Padre, aquellos que son nuevos, Señor mío, que entiendan este mensaje, Padre, que no se anden, Señor mío, con justificaciones. Padre, que no se anden con excusas tampoco. Que no digan, es que no sé. Padre, que aprendan, Señor, porque todo el que te quiere servir aprende rápido. Oh, Señor, y no se equivoquen, Padre. Señor, y tu palabra también quede ahí, Señor, con aquellos que han fallado. Y los haga volver, Padre. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.